vamos a ver cómo evaluamos a un paciente que tenemos la sospecha de que tiene síndrome de Cushing. Entonces, lo primero es saber si el paciente sí tiene síndrome de Cushing o no. Y ya una vez que confirmamos que sí tiene síndrome de Cushing, lo siguiente es ver cuál es la causa por la cual el paciente tiene síndrome de Cushing. Entonces, ya para entender el algoritmo, ya en los videos anteriores vimos cómo se presenta con estudios de laboratorio, estudios de imagen y todo esto, los pacientes con Cushing con cada una de las posibles etiologías. Y ya también hicimos un video de comparación, pruebas de laboratorio y todo eso. Entonces aquí ya nada más vamos a ir siguiendo los pasos ya dependiendo de si el paciente tiene supresión a la ACTH, si el paciente tiene aumento de la ACTH, pero entonces para esto ya tenemos que sabernos más o menos de memoria todos los estudios de laboratorio de los pacientes con las distintas etiologías de síndrome de Cushing, que ya lo vimos en los videos anteriores. Entonces empezamos. La evaluación va a tener dos partes, que es primero ver que el paciente sí tiene síndrome de Cushing y luego ver cuál es la etiología de síndrome de Cushing. Entonces, primero tenemos la sospecha de que el paciente tiene síndrome de Cushing. Entonces vamos a confirmarlo. Tenemos 3 pruebas por las cuales podemos ver si el paciente tiene aumento de cortisol, que es lo que vamos a ver. Entonces lo primero es ver si el paciente sí tiene aumento de cortisol. Entonces aquí la pregunta es, ¿hay aumento de cortisol? ¿Hay aumento de cortisol? Y tenemos 3 pruebas para hacer esto. Ahora tenemos que tener positivas 2 de las 3 pruebas. Más o menos. Hay una que es como el estándar de oro, que con que esté alta ya es casi diagnóstico de que tiene síndrome de Cushing. Pero como regla general, que sean dos pruebas anormales de las 3 que podemos hacer. Entonces, una prueba es medir en la orina de 24 horas, la concentración de cortisol. Si la concentración de cortisol sale normal, entonces se excluye que el paciente tenga síndrome de Cushing. No tiene síndrome de Cushing. Si en orina de 24 horas tenemos aumento del cortisol, aumentado el cortisol, lo voy a poner en otro color. Está aumentado el cortisol. Entonces aquí es casi seguro que el paciente tiene síndrome de Cushing. Otra prueba es el paciente le vamos a medir la concentración de cortisol en la saliva en la noche. Porque cuando tenemos aumento o cuando tenemos la mayor cantidad de cortisol es en la mañana que nos despertamos, como las 8 de la mañana, que es cuando la gente en general se despierta. Y cuando tenemos menos cortisol es en la noche. Entonces, cuando más se va a notar el contraste de un paciente que tiene síndrome de Cushing versus un paciente que no tiene síndrome de Cushing, va a ser en la noche, porque es donde menos concentración tenemos de cortisol, en donde más es en la mañana, en donde menos es en la noche. Entonces, en la saliva, en la noche, vamos a medir la concentración de cortisol. Si la concentración de cortisol sale elevada, entonces sugiere que el paciente tiene síndrome de Cushing. Si sale negativa, si no sale elevado, entonces esto sugiere que el paciente no tiene síndrome de Cushing. Ahora aquí pongo sugiere porque esta no es la prueba más acertada, no es el estándar de oro. Entonces aquí pongo sugiere. Y la siguiente prueba es al paciente le damos 1 miligramo de dexametasona. Esta es la prueba de supresión de la ACTH con 1 miligramo de dexametasona. Ahora ya en videos anteriores vimos que podemos tener, esto puede salir anormal o no, pero no específicamente que salga normal quiere decir que no tengamos supresión. Pero si sale anormal, vamos a decir que el paciente no suprimió. Esto ya quedó más claro en los videos anteriores. Nada más recordatorio, esto puede salir normal o puede salir anormal. Si sale anormal, no necesariamente quiere decir que no haya habido una supresión, pero siempre que sale anormal, decimos no hubo supresión, aunque no sea necesariamente cierto. Otra vez, esto ya está en los videos anteriores. Entonces, 1 miligramo de dexametasona y vamos a ver si el paciente tiene prueba normal o no. Esto es, dicho de otra manera, si el paciente suprime o no. Si el paciente si no tenemos supresión,
Entonces, esto sugiere que el paciente tiene síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. Si sí tenemos supresión, si sí hay supresión, entonces esto excluye que el paciente tenga síndrome de Cushing. O sea, el paciente no tiene síndrome de Cushing. No tiene síndrome de Cushing. En lugar de poner supresión o no supresión, voy a poner normal y anormal. Entonces, si la prueba sale normal, en donde sí hay supresión, el paciente no tiene Cushing. Si la prueba sale anormal, entonces el paciente puede tener Cushing. Ahora recordemos que ya en el video anterior vimos que hay veces donde el paciente no tiene síndrome de Cushing, pero puede tener falsamente una prueba normal con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, lo que hacemos es, si hicimos esta prueba, entonces vamos a confirmarla con la prueba de orina de cortisol en orina de 24 horas. Entonces, si hicimos esta prueba y salió positiva, lo siguiente que tenemos que hacer es, hacemos la prueba de cortisol en la orina. Entonces aquí flecha y hacemos cortisol en orina de 24 horas. Cortisol en orina de 24 horas. Si en orina de 24 horas sale aumentado, entonces diagnóstico y el paciente ya tiene síndrome de Cushing. Todavía no sabemos cuál es la causa, pero ya sabemos que tiene síndrome de Cushing. Si al hacer cortisol en orina de 24 horas no sale elevado el cortisol, entonces el paciente no tiene síndrome de Cushing. Y entonces la razón por la cual el paciente tuvo originalmente una prueba normal de supresión de ACTH con 1 miligramo de dexametasona, o sea, un falso positivo, fue o porque el paciente está consumiendo de alguna forma estrógenos, o por depresión, o por alcoholismo, o por carbamazepina, que es un anticonvulsivo, o fenitoína, que también es un anticonvulsivo, o que el paciente esté en otra condición de estrés, como es que tenga mucha hambre. Entonces, hasta aquí es la primera parte de la evaluación del paciente con síndrome de Cushing, que es ver si el paciente sí tiene síndrome de Cushing o no tiene síndrome de Cushing. Entonces, podemos hacer cualquiera de las tres. Si generalmente tenemos que tener 2 positivas, que dos pruebas salgan positivas de las 3 que podemos hacer. Si nada más vamos a hacer una, con que hagamos la de cortisol en orina de 24 horas, está bien. Este es el estándar de oro. Algunos hacen esta, algunos hacen nada más esta. Como regla general, que tengamos 2 pruebas anormales de las 3. Entonces puede ser esta y esta, esta y esta, esta y esta. Pero lo mejor es ver esta o hacer esta, y si sale positiva, ir al cortisol en orina de 24 horas. Así. Entonces ya voy a borrar esto porque sí vamos a necesitar mucho espacio para ahora, ya una vez que sabemos que el paciente tiene síndrome de Cushing, ¿cómo vamos a saber cuál es la causa por la cual el paciente tiene síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing. Entonces ya está confirmado que el paciente tiene síndrome de Cushing. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es medir la concentración de la ACTH. Entonces, si el paciente sí tiene síndrome de Cushing, lo siguiente que hacemos es medir la concentración de la ACTH. Ahora, la ACTH puede salir aumentada. La ACTH puede salir aumentada o puede salir disminuida. La ACTH puede salir disminuida. Entonces, si la ACTH está disminuida, esto es, ya vimos la patofisiología de por qué en el video anterior, pero si la ACTH está disminuida es o porque el paciente tiene un adenoma o un tumor o hiperplasia de las glándulas suprarrenales, o porque el paciente está utilizando de forma exógena los glucocorticoides, ya sea una enfermedad autoinmune o lo que sea, por la cual al paciente se le están dando glucocorticoides. Entonces, si sale negativa la ACTH, es por alguna de esas. Es por causa de las glándulas suprarrenales o son glucocorticoides exógenos. Entonces, lo voy a poner aquí el diagnóstico diferencial. Si sale negativa, el diagnóstico diferencial son glucocorticoides exógenos o las glándulas suprarrenales, ya sea un tumor, un adenoma
o hiperplasia. Ahora seguimos con la evaluación de esto. Si la ACTH sale aumentada, entonces esto puede ser porque el paciente tiene un adenoma de la pituitaria o porque el paciente tiene un tumor del hipotálamo. Ahora aquí nada más voy a mencionar que el paciente puede tener un tumor del hipotálamo, pero nunca hacemos evaluación para esto. O sea, casi cuando tenemos un paciente con síndrome de Cushing, casi nunca es por un tumor en el hipotálamo. Entonces nunca hacemos evaluación para esto, pero es una causa en donde podemos tener un aumento de la ACTH. La otra es que el paciente tenga producción ectópica de ACTH. Y entonces aquí ya sabemos que son los tumores como es el feocromocitoma, tumor carcinoide, carcinoma de células pequeñas de pulmón o carcinoma medular de la tiroides. Ahora, ya que tenemos así diagnóstico diferencial, si sale positiva, o bueno, si sale elevada la ACTH, el paciente tiene uno de estos. Si sale negativa la ACTH, el paciente tiene uno de estos. Entonces vamos a ver ahora cómo diferenciamos entre estos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, en este paciente está muy fácil lo siguiente. Lo voy a borrar. En parte, siempre nos vamos a apoyar de la historia clínica. Y esto nos va a decir mucho, la historia clínica. Aquí, independientemente de la historia clínica, hacemos estudio de imagen. Ahora aquí específicamente lo que vamos a hacer es una tomografía computarizada de la pelvis o del abdomen. Y entonces, si vemos que el paciente tiene una masa en las glándulas suprarrenales o que las dos glándulas están crecidas, o sea, hiperplasia de las glándulas suprarrenales, entonces ya sabemos que la causa por la cual el paciente viene con síndrome de Cushing es por las glándulas suprarrenales. Y aquí puede ser un tumor, un adenoma o la hiperplasia. Y obviamente eso lo vamos a ver en la tomografía. Si en la tomografía no salió nada, si la tomografía salió negativa, entonces es porque el paciente tiene glucocorticoides exógenos. Lo está consumiendo de alguna otra forma. Ahora, obviamente es mucho más fácil por la clínica. O sea, si hacemos buena historia clínica, tenemos que averiguar que el paciente de alguna forma está consumiendo los glucocorticoides exógenos, ya sea que tiene una enfermedad autoinmune o una cosa así. Entonces siempre también nos vamos a apoyar mucho de la historia clínica. Entonces, hasta aquí ya vimos cómo diferenciamos entre los dos diagnósticos diferenciales posibles cuando la ACTH está disminuida. Ahora, cuando la ACTH está elevada, entonces ya vimos tumor del hipotálamo, nunca lo vamos a considerar. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre estos dos? Lo siguiente que vamos a hacer es una prueba de supresión de ACTH con dosis alta de dexametasona. Aquí fue una dosis baja de dexametasona, fue 1 miligramo. Aquí es 8 miligramos de dexametasona. Esa es dosis alta. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Si la ACTH... Siguiente paso, tenemos que medir cómo está la ACTH. Entonces, si la ACTH, después de haber dado la dexametasona, si la ACTH está elevada, entonces esto es que el paciente tiene producción ectópica de ACTH. Entonces ya pensamos en un tumor de un carcinoma de células pequeñas del pulmón, tumor medular de la tiroides, feocromocitoma o un tumor carcinoide. Si después de dar la dexametasona de 8 miligramos, tenemos que la ACTH disminuye, o sea, tenemos supresión. Si aquí sí hay supresión, entonces el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Aquí voy a poner sí suprime, aquí fue que el paciente no suprimió, o sea, sigue elevada la ACTH. Y así ya sabemos, entonces, si después de hacer la dexametasona con 8 miligramos, después de que se la damos, la ACTH disminuye, es un adenoma de la pituitaria. Si no disminuye, es producción ectópica de ACTH. Seguimos aquí. Si el paciente tiene producción ectópica de ACTH, entonces ya lo que hacemos es tomografía computarizada. Y aquí ya depende de la historia clínica en donde vamos a hacer la tomografía computarizada.
porque la tomografía computarizada la podemos hacer, por ejemplo, en el tórax, en donde vamos a ver si el paciente tiene un tumor de pulmón, ya sea tumor carcinoide o carcinoma de células pequeñas. Si el paciente tiene, por ejemplo, un feocromocitoma, o creemos que tiene un feocromocitoma, entonces vamos a hacer una tomografía computarizada de la pelvis o del abdomen. Entonces, aquí en parte, la clínica nos va a guiar mucho por esto, porque el paciente que es fumador viene con hemoptisis, viene con disnea y así, pensamos que tiene cáncer de pulmón. Si es un paciente y viene con hipertensión súper alta, cefalea, pensamos que tiene feocromocitoma. Esto igual queda más claro más adelante en la sección de endocrinología, pero la historia clínica siempre nos ayuda mucho. La historia clínica. Entonces aquí podemos hacer tomografía computarizada del abdomen, de la pelvis o del tórax. Y ya aquí vamos a encontrar en dónde está el tumor generalmente. A menos que tengamos metástasis y que ya no podamos encontrar la metástasis y que el tumor sea muy chico que no lo podamos detectar. Pero así es la evaluación. Siguiente, seguimos aquí. Entonces, si creemos que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria, porque aquí no hemos confirmado que el paciente tiene adenoma de la pituitaria, solo creemos ya por los estudios de laboratorio, pero hay que confirmarlo con estudio de imagen. Entonces, confirmado con estudio de imagen, lo siguiente que hacemos es una resonancia magnética del sistema nervioso central. Y aquí hay veces donde el adenoma sí se ve, si es muy grande sí se ve, si es muy chico a veces no se ve. Entonces depende. Si el adenoma es más de 6, lo voy a poner aquí. Si el adenoma es más de 6 milímetros, o si después de darle gadolinium la pituitaria se ve hipointensa, entonces si el adenoma mide más de 6 milímetros o después de dar gadolinium la pituitaria se ve hipointensa, esto ya nos confirmó que el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Aquí ya quedó confirmado. Si no, si el adenoma mide... aquí fue que sí. Si el adenoma mide menos... si el adenoma mide menos de 6 milímetros, en donde ya es muy chico que no se alcanza a ver en la resonancia magnética, entonces lo siguiente que hacemos es al paciente lo vamos a estimulación con hormona liberadora de la corticotropina. Y después de hacer esto, vamos a medir la concentración de ACTH en el seno venoso petroso y también en la sangre. Entonces vamos a medir la concentración de ACTH en la sangre y en el seno venoso petroso inferior que está por aquí. Entonces, obviamente este es un procedimiento invasivo y es después de la estimulación con la hormona liberadora de la corticotropina. Seguimos. Si ya una vez que tenemos la concentración de ACTH en la sangre y en el seno venoso petroso, las vamos a restar. Entonces hacemos el gradiente. Lo siguiente, lo voy a poner para acá porque ya no tengo espacio. Lo siguiente que hacemos es medir el gradiente. Gradiente es diferencia. Diferencia entre la ACTH en el seno venoso petroso menos la ACTH en la sangre. Y esto, si es un valor aumentado, si sale un valor aumentado, ¿cómo lo pongo? Si sale un valor aumentado, entonces se confirma y el paciente tiene un adenoma de la pituitaria. Si este valor sale normal, entonces pensamos que el paciente no tiene adenoma de la pituitaria. Y entonces ya hay que hacer evaluación de otras cosas. Entonces empezamos a pensar, por ejemplo, empezamos a hacer tomografías computarizadas de tórax, abdomen o una cosa así. Pero, o sea, si la ACTH se suprimió aquí, sí nos va a salir positiva esta prueba. Pero como regla general, hay que confirmar siempre. Entonces, aquí
tenemos la sospecha, pero hay que confirmarlo con estudio de imagen. Y si no quedó con estudio de imagen, vamos a hacer muestras del seno venoso petroso, que es algo invasivo. Así. Entonces ya quedamos cómo hacemos confirmación de que sí tiene síndrome de Cushing. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la etiología? Así está. Y ahora, tratamientos. Entonces, tratamiento para... si tiene glucocorticoides exógenos, aquí lo que hacemos es quitar los glucocorticoides. Sí, es que se pueden quitar, porque hay veces donde es más importante que el paciente siga tomando los glucocorticoides a prevenir que tenga síndrome de Cushing. Entonces, obviamente depende de cuál es la condición por la cual el paciente está tomando los glucocorticoides. Y si vamos a quitar los glucocorticoides, hay que quitarlos de poco a poquito. Porque ya sabemos que si quitamos de súbito los glucocorticoides, el paciente va a tener insuficiencia de las glándulas suprarrenales y va a tener crisis de las glándulas suprarrenales. Entonces, si vamos a quitar los glucocorticoides, hay que quitarlos de poquito en poquito. A veces agregan ciertos medicamentos para que al paciente no le pase así la crisis de glándulas suprarrenales cuando le van quitando los glucocorticoides. Pero bueno, ese es el tratamiento para esto. Si tenemos aquí que es por las glándulas suprarrenales, el tratamiento es resección quirúrgica. Ahora, si es un tumor o un adenoma, obviamente vamos a hacer resección quirúrgica unilateral, o sea, donde lo tenemos, unilateral. Pero si es por hiperplasia de las glándulas suprarrenales, aquí vamos a hacer resección quirúrgica bilateral. Pero entonces le vamos a quitar al paciente las glándulas suprarrenales y entonces tenemos que dar también hormonas de reemplazo. Ok, siguiente. Tenemos un paciente, tiene producción ectópica de ACTH. Aquí el tratamiento es resección quirúrgica. Y aquí no tenemos que dar suplemento de hormonas. Aquí no. Aquí sí. Cuando tenemos un adenoma de la pituitaria, entonces aquí el tratamiento es resección quirúrgica. Y aquí tenemos que dar reemplazo de hormonas. Ahora, hay veces en donde a los pacientes no se les puede hacer la resección quirúrgica porque tienen riesgo de que les vaya más mal por la cirugía que si siguen con el síndrome de Cushing. Entonces hay veces donde no se les puede hacer la resección quirúrgica o en donde a pesar de que se les hace la resección quirúrgica siguen teniendo una que otra célula maligna a pesar de que hicimos la resección quirúrgica. O sea, que no hayamos hecho resección quirúrgica total. Y entonces lo que hacemos es a esos pacientes les damos un medicamento que es pasireotida. Este es un análogo de la somatostatina. Y también les vamos a dar unos bloqueadores de los receptores de glucocorticoides, que en este caso es mifepristona. Así. Esto principalmente es en el caso de adenoma de la pituitaria. Hay veces, por ejemplo, en estos casos, en donde el paciente sí tuvo, por ejemplo, un tumor de las glándulas suprarrenales y puede ser que no lo localicemos, o sea, que es muy chiquito, o puede ser que sí lo hayamos quitado, pero que ya tiene metástasis a otros sitios y no encontramos dónde está la metástasis. Pero si teníamos un tumor de las glándulas suprarrenales que está produciendo cortisol y tenemos metástasis de esas células a otro sitio, las células, sea que sean donde estén, van a seguir produciendo el cortisol. Entonces hay veces donde no es tan fácil saber en dónde está la metástasis. Y entonces lo que hacemos es vamos a dar un medicamento. Aquí podemos dar un medicamento que impide la síntesis de esteroides. Que es mitetonato. Y ya terminamos. Entonces, siempre que tenemos una patología endocrina, nunca empezamos haciendo estudios de imagen, porque siempre vamos con estudios que son menos invasivos, que son las pruebas de laboratorio. Y luego confirmamos con estudios de imagen, principalmente. Y luego ya hacemos el tratamiento, que aquí la mayoría fue resección quirúrgica. Entonces, lo primero es confirmar que el paciente tiene síndrome de Cushing. Ya una vez que queda confirmado, lo siguiente es ver cuál es la causa de síndrome de Cushing.
Y otra de las razones por las cuales nunca empezamos haciendo estudios de imagen, principalmente aquí en síndrome de Cushing, casi en todos los pasos terminamos haciendo estudios de imagen. Pero la razón por la cual no empezamos haciendo estudios de imagen es porque muchas veces los pacientes sí tienen lesiones en, por ejemplo, puede tener un paciente lesión en la pituitaria, puede tener una lesión en las glándulas suprarrenales, y lo vamos a ver en la tomografía computarizada o en la resonancia magnética, pero no necesariamente esa va a ser la causa por la cual el paciente tiene síndrome de Cushing. Entonces, es más fácil acercarnos a cuál es la causa de síndrome de Cushing haciendo estudios de laboratorio y luego confirmando con estudio de imagen, a que si vamos directo con el estudio de imagen, porque muchas veces vamos a encontrar lesiones en el órgano cuando esa no es la causa del síndrome de Cushing, y si encontramos una lesión la vamos a quitar, y si ya la quitamos ya no hay vuelta atrás, ya no la podemos regresar si es que nos equivocamos. Entonces por esto el algoritmo es así. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.